Seguimos en el curso de diseño de presas en la parte de control de filtraciones. En este caso, en una de las zonas más susceptibles a filtraciones, que es el contacto entre un conducto que atraviese el cuerpo de la estructura y el material de la estructura. Esto es una zona muy susceptible a que se genere desplazamiento de material fino y por ende conductos de agua que pongan en peligro el cuerpo de la presa. Como en todo el curso, el reto es hacer un programa para hacer el cálculo automático, en este caso de collares que protejan la presa. Es bien corto, vamos a correrlo, nos pide la longitud del conducto, vamos a colocarle 180 como ejemplo y nos pide la separación entre los collares que van a controlar filtraciones. Le colocamos 5 y damos a aceptar, y las salidas del programa las vemos aquí abajo. Dice que se deben colocar 37 collares a una separación de 0,61 metros. Esas son las salidas del programa. Vamos a hacerlo durante la clase paso a paso. La falla puede ser súbita si por alguna circunstancia, tal como una pobre compactación o la formación de una grieta causada por asentamientos diferenciales, queda una zona floja o agrietada entre el conducto y el relleno de tierra, generando daños importantes en las poblaciones aguas abajo de la presa. Por supuesto, estas son recomendaciones que tienen un origen empírico. Recordamos el problema que tenemos: un conducto atravesando toda la estructura de tierra, y nuestro objetivo es diseñar los collares que van a alargar el paso de filtraciones. Lo que vamos a diseñar entonces son estas estructuras que vemos acá. Ya van a ver que el diseño de estas estructuras es muy sencillo, por lo menos dimensionarlas. El objetivo entonces es evitar la tubificación. Ya saben que la tubificación es la causa de falla de muchísimas de las presas en el mundo. El arrastre de material es un proceso acelerado que origina la formación de cavidades alrededor de las paredes del conducto. Esas cavidades, por supuesto, avanzan a través del terraplén hacia el embalse con velocidad creciente hasta formar un verdadero túnel a través de la presa. Este colapso de la presa puede suceder en cuestión de horas o incluso de minutos. Aquí les muestro una de las estadísticas que en México publicaron sobre las causas de fallas e incidentes en algunas presas. Si se fijan, la tubificación después del desbordamiento es una de las causas principales de falla. El objetivo entonces es aumentar la longitud de recorrido en un 25%. Vamos a ver un perfil de la estructura. Por acá tenemos entonces el nivel aguas arriba de la presa, aquí está el talud abajo, y entonces tenemos un conducto que puede ser una toma o una descarga de fondo. Y en ese conducto vamos a diseñar entonces la altura de los collares, que es esta Y que está aquí. Vamos a establecer una separación entre esos collares a partir de la longitud L del conducto. Si aquí tenemos, por ejemplo, un vector de flujo, vamos a hacer una pequeña simulación suponiendo que no tenemos los collares. Ese sería el recorrido de una línea de flujo. El agua entonces necesitaría cierta energía para pasar del talud aguas arriba a el talud aguas abajo. Nosotros lo que queremos entonces es incrementar esa longitud de recorrido para incrementar las pérdidas y que el agua no tenga suficiente energía para llegar al talud aguas abajo, como lo vemos aquí. Si se fijan, lo que hemos hecho es que el flujo tenga que atravesar cada uno de los collares y no logre o no tenga energía suficiente para salir en el pie aguas abajo de la presa. Si lo vemos a detalle, el detalle en un collar sería: esta línea de flujo tiene que hacer este recorrido ahora cuando está el collar, y este sería el recorrido del flujo colocado el collar. Esos serían los principios o los conceptos sobre los cuales trabaja este tipo de obras de protección de control de la tubificación. Aumentar la longitud de recorrido un 25% sería el primer criterio de diseño. La separación entre collares, que es otro de los criterios. Fíjense que lo único que tenemos que garantizar es que los trabajadores puedan hacer un encofrado tranquilamente entre el espacio entre cada collar. Es decir, a lo único que tenemos que estar pendientes es dejar una separación como mínimo de 2 metros y que pueda haber un encofrado normal. Ese sería entonces el único criterio para la separación entre collares. Y el tercer criterio es que la altura del collar, el valor de Y que ya vimos, debe ser mayor a 0,5 metros. Vamos entonces a comenzar nuestro diseño. Lo vamos a hacer en Python. Ustedes lo van a hacer en MATLAB. Prácticamente es el mismo procedimiento, solamente en Python cambian algunas sentencias. Lo primero que vamos a hacer entonces es un comentario acá arriba. Ustedes pueden usar cualquiera de los editores de Python. Vamos a colocar las variables de entrada. Las variables de entrada, si vemos el dibujo, entonces sería, por supuesto, la longitud que vamos a vencer o que tiene que vencer el flujo, que es la longitud del conducto.
y el valor de la separación entre conductos, que ya vimos que debe ser mayor de 2 metros. Vamos al código por acá y entonces vamos a colocar una variable L. De esa variable L vamos a usar la función input y vamos a colocar introduzca la longitud del conducto en metros. Cerramos paréntesis. Ya tenemos la primera variable y la variable S, que sería la separación entre collares. Vamos a usar la misma función input y le decimos que el usuario introduzca por pantalla la separación entre collares. Listo, entonces con estas dos instrucciones ya hemos leído las dos variables principales del problema. Vamos a correrlo. Vamos a introducir aquí una longitud de ejemplo. Vamos a colocar 100 y en la separación vamos a colocar como ejemplo 10. Vamos aquí al shell de Python donde vemos los resultados y vamos a decirle que nos muestre a L por pantalla. Si se fijan, aparece el valor de 100 pero con dos comillitas simples. Eso quiere decir que la variable es un string, por lo tanto no podemos hacer operaciones. Si yo digo L y la multiplico por 2, lo único que hace es que duplica el string, esta función de Python. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar esa variable de cadena de caracteres de string a variable de punto flotante, es decir, una variable numérica que podamos hacer operaciones, y para eso usamos la función float. Escribimos float antes del input y aquí float antes del input, y si volvemos a correr nuestro código, vamos a introducir acá 100 en la longitud, 10, y ahora sí en el shell vamos a hacer una operación numérica aquí. L ya vale 100, ya desaparecieron las comillas, multiplicamos por 2 a L y fíjense que ya vale 200, ya entonces tenemos a L como una variable numérica, y lo mismo sucede con S. Vamos entonces a hacer otro comentario para dividir nuestro código y vamos a colocar cálculo del número de collares. Okay, aquí vamos a calcular el número de collares. Fíjense que los criterios son muy sencillos. El número de collares entonces depende de la longitud. Vamos entonces a colocar el número de collares solamente de la longitud y del valor de S. Nos vamos aquí y decimos que N va a ser igual a L entre S más 1. Listo, como N nos interesa que sea un número entero, vamos a usar la función round para redondear y redondeamos N a un número entero. Y ahí tenemos las dos instrucciones. Si nosotros corremos y le colocamos, por ejemplo, 150 de longitud del conducto y separado cada 10 metros, nos debe decir que son 16 el número de collares, y ahí está el número de collares en 16. Muy bien, hasta ahora vamos bien con nuestro código. Ya tenemos el número de collares. Ahora vamos a calcular entonces el valor de Y. Vamos a colocar un comentario. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Recuérdense que Y es el valor mínimo que incrementa la longitud de recorrido en 25%. Si quisiéramos calcular el valor de Y, entonces sería 0,25 por la longitud de recorrido, que es L, y eso lo tenemos que dividir entre 2, tendría que subir y bajar, multiplicado por N. Ese valor de Y tenemos que validarlo. Vamos a colocar un comentario aquí de validación de Y para garantizar que siempre sea mayor de 0,5. Vamos a decirle que si Y es mayor de 0,5, entonces el valor de Y va a ser igual a un valor redondeado de Y. Vamos a colocarlo a 2 decimales para que nos muestre solamente en 2 decimales el valor de Y, y que si no es mayor de 0,5, entonces lo iguale a 0,5. Ahora sí, ya vamos a la parte final de nuestro código, que sería imprimir los resultados. Vamos a usar entonces, primero colocamos una línea de comentarios acá y vamos a usar la función print. En caso de Python print, vamos a colocar entre comillas simples los textos que queremos ver. Vamos a decirle que se deben colocar en la variable n collares y después colocamos con una altura, de y, okay, coma y. Ahí podemos ver entonces ya nuestra última línea de código. Este sería nuestro código. Vamos a correrlo. Vamos a colocarle aquí una longitud de conducto de 190, por ejemplo, y una separación de 10 metros como ejemplo, y ahí fácilmente nos da los resultados. Ya tenemos un código que nos facilita el diseño de collares para controlar las filtraciones en un conducto que esté enterrado en nuestra presa. Recuerden la importancia de proteger las obras de tierra contra la tubificación. Ya vimos que es una de las causas más comunes. Muchas normas y regulaciones en los países no prevén esto.
Vamos a seguir en el curso compartiendo más conocimientos sobre cómo diseñar este tipo de obras y por supuesto cómo automatizarlas en Python o en MATLAB. En la descripción del video tienen nuestros contactos y mucha más información sobre los cursos y clases de este y otros temas. Hasta la próxima.